Este es un video más de auladeeconomía.com en el cual tratamos sobre la técnica PERT que se utiliza en la administración de proyectos. Este video es continuación de dos videos anteriores que publicamos acerca del tema de la administración de proyectos, básicamente enfocados en el tema de la ruta crítica. Vamos a tomar el mismo ejemplo que dimos en los videos anteriores, que recomendamos volver a verlos si usted no los ha visto aún. Este es un ejemplo acerca de la construcción de una casa. En este ejemplo es muy sencillo. Decimos que la construcción de una casa se realiza mediante 5 actividades. La primera, que es la actividad A, que consiste en levantar los cimientos y las paredes, es la primera actividad, por eso no tiene predecesor y dura 4 semanas. La segunda, que es la actividad B, decimos que consiste en la plomería y la electricidad, tiene como predecesor a la actividad A y dura 2 semanas. La tercera actividad es la construcción de los techos, que tiene como predecesor también a la actividad A y requiere 3 semanas. Luego la actividad D, que consiste en la pintura exterior, que tiene como predecesor a la actividad A y se estima 1 semana de tiempo para realizarla. Y la quinta actividad es la E, la pintura interior, que tiene como predecesores a las actividades B y C y que se espera que dure 5 semanas. Entonces este es un ejemplo simplificado. Simplemente cualquier otro proyecto requerirá más actividades y requerirá más relaciones de precedencias entre ellas que lo harán un poco más complejo. Vimos en el video previo que a partir de la tabla anterior de las actividades podemos construir la red de las actividades, la red del proyecto, y obtener a partir de ahí la ruta crítica. Entonces tenemos la actividad A, que era la primera actividad luego de iniciado el proyecto, que B es la actividad siguiente a A, que B tiene como predecesor a A, que C también tiene como predecesor a A, la actividad D también tiene como predecesora a la actividad A, luego la actividad E, que tenía como predecesores a B y a C, y terminamos el proyecto luego con esa actividad E. Entonces, con base en estos tiempos, dijimos que había una ruta crítica que, de acuerdo con estos tiempos, tenemos una ruta crítica que es la ruta que está marcada aquí en una línea más oscura, que sería la que pasa por las actividades ACE, de modo que la duración de este proyecto se estima en 12 semanas. Entonces, si observamos bien estas actividades y observamos estas duraciones, nos podemos preguntar lo siguiente: ¿es realista creer que se van a cumplir estas estimaciones de tiempos de las actividades? Y la respuesta simplemente es que no. Hay diferentes razones para decir que no. Podría ser, por ejemplo, que tengamos problemas con el terreno. Es decir, nos encontramos con que hay, por ejemplo, no sé, muchas piedras y eso hace que se retrase esa primera actividad A de los cimientos. Podría ser que tengamos problemas con los empleados y que los empleados no trabajen tan rápido como se espera, o bien que tengamos, no sé, una enfermedad, o que tengamos que los empleados están inconformes con las situaciones laborales y por lo tanto hacen huelga. En fin, pueden haber muchas situaciones que hagan que los empleados no tengan el rendimiento esperado. Podría ser que tengamos atrasos de parte de los proveedores y que no nos han dado los materiales en el momento esperado y eso atrasa el inicio de algunas actividades. O podría ser que tengamos problemas con el clima, hay demasiada lluvia, lo cual hace entonces que se retrase la realización de alguna de las actividades. Bueno, no necesariamente tienen que haber problemas con las cosas, de pronto también podría ser que algo salió demasiado bien y que por lo tanto el tiempo más bien se acorta. Entonces, todas estas son situaciones y muchas otras que se pueden presentar que pueden reducir o aumentar la duración de las actividades y que hacen que en la práctica esos tiempos estimados inicialmente en realidad nunca se vayan a cumplir exactamente. Si la previsión es buena y todo sale de acuerdo con lo esperado, simplemente se tendrá que andamos en un tiempo cercano a ese que se estimó al inicio. Entonces, hemos hablado del método de la ruta crítica, o el abreviado CPM por sus siglas en inglés, que permite determinar la duración del proyecto bajo el supuesto de que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos y que no existe entonces esa incertidumbre en la duración de las actividades del proyecto, y que fue entonces lo que tratamos en los primeros 2 videos. Pero existe el método conocido como técnica de evaluación y revisión de programas,
conocido como PERT por sus siglas en inglés, que permite manejar la incertidumbre en el tiempo de término de las actividades. Entonces, con la técnica PERT, la ejecución de las actividades se determina mediante la estimación de 3 escenarios posibles para cada una de las actividades. Entonces, tomando la tabla anterior con cada una de estas 5 actividades, estimaríamos un tiempo optimista, que generalmente vamos a llamar A, un tiempo más probable y un tiempo pesimista. Ese tiempo optimista es el tiempo en el cual todo sale sumamente bien. Es decir, tenemos que los proveedores cumplen con todos los plazos de entrega, el terreno no tiene ninguna dificultad, el clima es excelente, los trabajadores son muy eficientes y por lo tanto va a ser un tiempo menor bajo un escenario lo más conveniente posible. Por el contrario, el tiempo pesimista, suponemos entonces que se nos presentan todos los problemas y que por lo tanto se han atrasado los proveedores, los trabajadores faltan al trabajo, nos encontramos con que el clima no es conveniente, etc. Y el tiempo más probable es el tiempo en el cual esperamos que nosotros efectivamente se dé el proyecto. Es el tiempo que posiblemente en el pasado se ha cumplido. El tiempo optimista podría ser el mejor tiempo que en el pasado se ha dado y el tiempo pesimista pues el peor tiempo que de acuerdo con la experiencia se ha observado. Entonces, supongamos que de acuerdo con esta estimación podríamos esperar que si todo nos sale muy bien, los cimientos y las paredes se realizan en 3 semanas. En el escenario más probable se efectúa en 4 y en un escenario pesimista esta actividad llega a durar hasta 8 semanas. No necesariamente esto es simétrico, es decir, de hecho por lo general tiende a ser más los problemas que se pueden dar que la reducción de los tiempos. La actividad de la plomería y la electricidad podríamos suponer que en el escenario optimista dura 2 semanas, en el más probable dura 2 y en el pesimista llega a 5, es decir, aquí no encontramos la posibilidad de que se acorte el tiempo, pero sí que se retrase. En cuanto a los techos, el escenario optimista nos dice que dura 2 semanas, el más probable dura 3 y el tiempo pesimista dura 4. Hay poca variabilidad entonces en este tiempo. La pintura exterior en el escenario optimista dura 1, en el más probable dura 1 y en el pesimista dura 1. Aquí nos encontramos nosotros con que esta actividad seguramente en ningún escenario se nos va a retrasar. La pintura interior en el escenario optimista dura 4 semanas, en el más probable 5 y en el pesimista. Estos 3 tiempos podemos ubicarlos en una distribución de probabilidad en la cual encontramos entonces al tiempo optimista, el tiempo más bajo en el lado izquierdo, al tiempo más probable aquí en la parte más alta de la gráfica, al tiempo pesimista en la parte más a la derecha de la gráfica y por lo tanto hay un tiempo esperado. De acuerdo con esta distribución que la llamamos una distribución beta. Con base en estas 3 estimaciones de tiempo se calcula entonces ese tiempo esperado y una varianza. Entonces aquí tenemos la tabla con las 3 columnas de los tiempos esperados, de los tiempos de acuerdo con los escenarios, y luego el tiempo esperado en una 4ª columna. La 5ª columna es para la varianza. Entonces vamos a calcular este tiempo esperado. Para calcular el tiempo esperado, de acuerdo con esta distribución de probabilidad, usamos esta fórmula. Esta lo que nos dice es que el tiempo optimista, A, le sumamos 4 veces el tiempo más probable, M, más el tiempo pesimista, todo dividido entre 6. Entonces, para la actividad A, lo que haríamos es 3 más 4 por 4, 3 el tiempo optimista, más 4, que es una constante de la fórmula, por 4, que es el tiempo más probable, más B, que es el tiempo pesimista, que es 8. Todo esto se calcula y se divide entre 6, y eso nos da 4,5. Por lo tanto, ahí tenemos el tiempo esperado para esa actividad. Para la actividad B, repetimos el cálculo. Tendríamos 2 más 4 por 2 más 5. Esto dividido entre 6. Nos da 2,5. Repetimos para la actividad C, para la actividad D y para la actividad E. Ahora vamos a calcular la 5ª columna, la de la varianza. La fórmula es B menos A sobre 6 elevado al cuadrado. B, que es el tiempo pesimista, es 8, menos A, que es el tiempo optimista, 3. 8 menos 3 dividido entre 6 y esto se eleva al cuadrado. Esto es aproximadamente 0,69. Hacemos lo mismo para la actividad B.
tendríamos entonces 5 menos 2 sobre 6 elevado al cuadrado. Esto es 0.25. Y efectuamos lo mismo para la actividad C, la D y la E. Observemos que la actividad D nos da 0, porque esos tiempos no varían para la actividad D. Por lo tanto, la varianza es 0. Mientras más alto de este resultado de la varianza, nos está indicando entonces que los tiempos tienen una mayor variabilidad. En este caso, los que más varían son los de la actividad A. Con base entonces en estas actividades, construimos nuevamente la ruta crítica, construimos la red y de acuerdo con lo que vimos en el video anterior, calculamos nuevamente la ruta crítica. La única diferencia es que los tiempos de las actividades no son los tiempos originales, sino que son los tiempos que obtuvimos en la tabla anterior, la de los tiempos esperados obtenidos con la fórmula de A más 4M más B. Entonces obtenemos una ruta crítica que en este caso es la que pasa por las actividades A, C y E y obtenemos la duración esperada del mismo modo que lo habíamos hecho anteriormente. Es de 12,5 semanas. Pero la información que tenemos ahora nos permite obtener algo más, nos permite calcular la desviación estándar de la ruta crítica, de la duración de la ruta crítica. Tenemos esta ruta crítica con su duración esperada de 12,5 semanas y tenemos las varianzas. Entonces, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de las actividades que están sobre la ruta crítica. En este caso, como la ruta crítica tiene las actividades A, C y E, entonces vamos a sumar la varianza de esas tres actividades y le vamos a sacar la raíz cuadrada. Es decir, calculamos la suma de 0.69, que es la varianza de la actividad A, más 0.11, que es la varianza de la actividad C, más 0.11, que es la varianza de la actividad E. Esto se suma, se le saca la raíz cuadrada y obtenemos 0.96. Esta es la desviación estándar de la duración de la ruta crítica, lo cual nos permite entonces calcular probabilidades. Podemos utilizar entonces la distribución normal. Supongamos que se desea saber la probabilidad de terminar el proyecto en 15 semanas o menos. Entonces, conociendo la duración esperada de 12.5 semanas y la desviación estándar de 0.96 y que queremos saber que la probabilidad de que el proyecto se termine en 15 semanas o menos, entonces utilizamos la fórmula de estandarización de la distribución normal, x menos mu sobre sigma. Mu es el tiempo esperado, sigma es la desviación estándar. Entonces tendríamos 15 menos 12,5 dividido entre 0.96. Esto nos da 2,60. Esto lo buscamos en la tabla de la distribución normal estándar o utilizamos Excel para obtener entonces la probabilidad de que z sea menor o igual que 2.60. Al ir a la tabla, esto nos da 0.995. Es decir, tenemos una probabilidad de 99.5% de terminar en 15 semanas o menos. En este caso, pues, podemos tener casi certeza de que el proyecto se va a terminar en estas 15 semanas. Por lo tanto, podríamos aceptar la decisión de comprometernos a terminar el proyecto en esa cantidad de tiempo. Ahora bien, un detalle adicional es que mediante el análisis de esta tabla nosotros podemos darnos cuenta de que hay ciertas actividades que están sobre la ruta crítica. Ya eso nos dice cuáles actividades son prioritarias de control. Sin embargo, podemos observar que algunas de estas actividades tienen mayor variabilidad. Por ejemplo, la actividad A tiene un tiempo esperado de 4.5 semanas. La actividad E tiene un tiempo esperado de 5. Podríamos pensar de inicio que son parecidas. Sin embargo, cuando vemos la varianza de la actividad A es de 0.69, mientras que de la actividad E es de 0.11. Entonces, ¿qué pasa? La actividad A se puede atrasar incluso hasta 8 semanas. La actividad A puede afectarnos muchísimo más la duración del proyecto. Es una actividad entonces que está sobre la ruta crítica, es una actividad relevante por estar dentro de la ruta crítica, pero además tiene una alta variabilidad. Tiene mucha duración, es una actividad con alta variabilidad, por lo tanto a la hora de administrar el proyecto y controlar el tiempo y dar prioridad a esa actividad de control, la actividad A va a ser de las principales que vamos a querer controlar. Muchas gracias, le invitamos a visitar nuestra página www.auladeeconomia.com, a suscribirse en nuestro perfil de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.